terrible el caso de este señor de 73 años que lo que quería era, su sueño era comprar un departamento, ahora ya que está mayor, se lo quería regalar a su hijo para que se fuera pagando, sí, claro. Se lo da, se lo alquila y cuando acaba el contrato se encuentra con este problema. Nos encontramos con el doctor Juliano Quispe, abogado, especialista en la materia. Doctor, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. ¿Tiene solución este caso? ¿Hay manera de que ese inquilino deje la vivienda? Muy buenos días, Santiago, y a todo el público en general. En principio, sí. Toda esta situación, si bien es cierto, va a demorar tiempo, tiene una solución y el procedimiento adecuado es el desalojo. Claro, lo que pasa y lo que ocurre en nuestra práctica jurisdiccional de Perú es que los procesos demoran. Son lentos. Son lentos y aproximadamente demoran en un promedio de 4 a 5 años. Por esa razón es que luego de que se diseñó un proceso básico de desalojo, se diseñó el conocido desalojo por allanamiento futuro. Es decir, que el arrendatario reconocía, si tú me demandas, luego yo voy a reconocer que me voy a ir. Pero eso tenía que estar, legalizar las firmas mínimamente. Y lo que generaba es que ese proceso de 4 años aproximadamente sea en teoría 1 año aproximadamente o menos. En teoría. Lo que ocurre es que en la práctica eso no sucedía. Claro. Y por esa razón surgió un nuevo mecanismo que le conocemos como el desalojo notarial express, entre comillas, porque eso no es el nombre técnico, claro, sino es el procedimiento de desalojo con intervención del notario. En este momento queremos aprovechar su presencia porque hay muchas personas que tienen este problema, el inquilino pesadilla, que no quiere irse. ¿Qué podemos hacer desde nuestro lado, si somos propietarios de un inmueble, para evitar, ¿no?, que hayan inquilinos que se salgan con la suya y que se queden más tiempo del debido y no puedan ser desalojados? Claro que sí. Se analiza desde 2 perspectivas. El ex antes de celebrar el acuerdo del contrato y el ex post cuando uno ya celebró el contrato. Ex antes, lo que se recomienda es que celebren un contrato por escritura pública. Número 1. Número 2 es que en esa escritura pública se consigne que nos allanamos al futuro desalojo. Segundo, además que tenemos que decir, nos sometemos a la competencia de la ley 330, que es básicamente la ley de desalojo express, que como les repito, a la fecha demora entre 3 meses. Cuando, si bien es cierto, estaba diseñada para 15 días, pero demora 3 meses. Y adicionalmente, se precise una cuenta bancaria. ¿Por qué? Porque las razones comunes o frecuentes de los desalojos en este tema es o no pagaste o se venció el contrato y no quieres salir. Sí, entonces, esa es la perspectiva. Con lo cual, pre-contractual. La clave de esto es el contrato. Efectivamente. El contrato. Señora, es decir, si usted tiene una casa y está pensando en alquilarla, lo primero que tiene que hacer es asesorarse con un abogado para hacer un contrato en el que te puedas escudar y te guardes por si cuando a la finalización de contrato no paga, así sea tu mejor amigo, tú te estés agarrando o como pone normalmente al final, ¿no? Y si se incumple el contrato, nos ponemos a disposición de la... Ponen ahí unos párrafos, claro, pero ahí es donde tienes que meter esta información para en un momento dado poder hacer efectivo el desalojo express. Sí. Karina, ¿tienes una pregunta? Sí, y el contrato, por lo que entiendo, no tendría que hacerse en una notaría, sino en registros públicos. No. O en una notaría. Tiene que hacerse en una notaría. Es decir, primero un documento privado donde suscribe el abogado y luego llevar a la notaría y el notario tiene que certificar. ¿Por qué? Porque tiene que dar fe de 2 cosas. La fecha de inicio del contrato y segundo, que existe una cuenta bancaria donde el arrendatario tiene que depositar la renta. Y lo del mantenimiento también. Exacto. Doctor, pero para que entienda nuestra audiencia, nuestros televidentes, porque hay muchas personas también que, como el señor, que es un adulto mayor que quizá no ha sido asesorado expresamente, o qué debería decir la cláusula más importante para que no suceda esto, y el señor, porque al final el señor, que me imagino que tiene su pensión, no tiene mucho dinero, ahora va a tener que pagar abogado para que no suceda esto. ¿Qué debería decir la cláusula? Que nos apoye, en que nos apoyemos para que no nos pase esto. Gracias, Maju. Lo que debería decir el contrato principalmente son 3 aspectos. O bueno, 4. Individualizar el inmueble. Segundo, señalar que el arrendatario se somete a un allanamiento futuro. Tercero, indicar que nos sometemos a la ley del desalojo con intervención notarial express. Y cuarto, señalar básicamente el número de cuenta. Esos son los 4 elementos. Claro, que el inquilino se somete a eso. Efectivamente. ¿No? Que dé un número de cuenta,
que si no paga, porque hay algunas cláusulas donde se ponen en los contratos, si no paga un mes o no paga 3 meses, procede el allanamiento express. El desalojo express, perdón. Efectivamente, justamente, tienes razón, Fernando. Esos son los elementos básicos. ¿Para qué? Para evitar cualquier proceso natural, que es el procedimiento base de desalojo de 4 años. Antes de llegar a esos 4 años, mejor pacto, mediante escrito, voy a la notaría para que mi desalojo sea una preguntita. En la pandemia, mucha gente pues excusó, argumentó que como había quedado sin trabajo, que no tenía los ingresos, etcétera, pues no podía pagar el mismo monto o se declaraba pues insolvente, ¿no? Que no tenía recursos. Ahora ya las cosas han cambiado. ¿Qué pasa si el inquilino dice, uy, he perdido mi trabajo, no tengo el dinero? Puede argumentar eso como para no pagar a tiempo, para no estar al día, para siempre deber un mes. Hay inquilinos que siempre deben un mes, pagan, pero siempre deben algo. Sí, para ¿Ahí eso, cómo procedemos? En línea de principio procede un posible acuerdo que puede existir entre las dos partes del contrato, ¿no? Te vamos a esperar un mes. Sin embargo, también es importante colocar en el contrato ciertas penalidades, ¿no es cierto? En caso de que tú demores más allá de 2 meses, por ejemplo, te pongo una penalidad de un monto tan igual como la renta de un mes, por ejemplo. ¿De acuerdo? Pero si ya no ha querido pagar, porque este es el otro tema, si ya no ha querido pagar la mensualidad, ¿cómo podemos asegurarnos que pague la penalidad? Ahí, por ejemplo, podría haber una cláusula de un cobro coactivo por, no sé, electrodomésticos, televisores, eso por una parte. Lo otro es que hay gente que en efecto logra el desalojo, pero le queda una deuda de 2.500 soles de la luz y de 3.000 soles del mantenimiento. ¿Cómo hacemos con esas deudas que son del inquilino? Muy buena pregunta, porque lo que busca la ley de desalojo express es propiamente el que se retire del inmueble este inquilino moroso. Así es. Pero no así entra a tallar sobre el tema de la renta. Y la renta se tiene que cobrar en otro proceso, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la idea de lo que busca esta ley es básicamente el tráfico comercial del alquiler. Por eso, digamos, su prioridad es el desalojar, más no así el tema del pago. En cambio, en un proceso común de desalojo, sí puedes pedir acumulativamente ese pago. Estamos con el doctor Juliano Quispe, que nos está asesorando, nos está dando una masterclass de cómo hay que hacer las cosas bien cuando tenemos una propiedad y queremos alquilarla. Entonces, un segundito, vamos es que tenemos muchas preguntas porque la Mafu quiere alquilar algo. La renta, las rentas. Vamos a recapitular. Señora, si usted tiene una casa, un departamento, tiene una propiedad y la quiere alquilar, lo primero, lo fundamental, que yo creo que es la clave, asesorarse. Sí. Asesorarse, porque ya hay profesionales que tienen estos tipos de contratos que te blindan por todos lados, y te van a ayudar. ¿Qué vas a tener que hacer? Un contrato en ese contrato, ¿qué es lo que no puede faltar? Lo que no puede faltar primero es individualización del inmueble. ¿A qué te refieres? Determinar dónde está ubicado el inmueble, cuánta área tiene y si es primero o segundo piso, perfecto, lo que fuera. Todos los datos contando dónde es el inmueble, cuántos metros tiene, si tiene algo en el interior, si tiene muebles, no, todo bien explicado. Segundo, que tiene que haber una cláusula de allanamiento a futuro. ¿Qué significa en palabras sencillas? Que el inquilino se compromete a acatar el desalojo. Guerra avisada no mata gente. Efectivamente. Importante, por si no cumple, doctor, alguna de las cláusulas, como por ejemplo, después de 2 meses de mora, autorizas el desalojo express. Que es una manera, porque al final, doctor, un caso como el de este señor, que como usted nos estaba comentando, se puede alargar un proceso 4 o 5 años, es porque este señor, por desgracia, no se asesoró en su momento o hizo un contrato o un arreglo mal hecho, criollo, que deja espacio. Efectivamente. Más pasos, tercer paso. Someterse a la aplicación de una ley especial, que es la ley del desalojo express, donde va a tener competencia en una parte el notario y en un segundo momento el juez de paz letrado. ¿De acuerdo? Someterme a la aplicación de esa ley especial. Someterse a la ley del desalojo express. ¿Qué más? Y finalmente, señalar el número de cuenta donde se va a depositar el dinero. ¿Por qué es importante? Ustedes dirán, pero es bancarizado. Claro, efectivamente, porque el notario en su momento va a dar cuenta. ¿Le pagaste o no? Y le dirá a una persona, no me pagó, mira, aquí está mi estado de cuenta, no está pagado. Claro. El otro dirá, sí le pagué. Claro. ¿Cómo pruebas? El estado de cuenta es el documento fundamental. ¿Se dan cuenta? Operación bancarizada. Y estando el estado de cuenta,
te evitas que él pueda decir, pero no, yo te lo pagué en efectivo. Exacto. Si lo pagaste en efectivo, error que cometiste, porque según contrato tienes que depositar en cuenta. Efectivamente. Doctor, yo creo que con todos estos tickets los vemos de nuevo. El primero, como decía, ubicación y datos del inmueble. El segundo, someterse a allanamiento. El tercero, someterse a la ley del desalojo express. Y el último, número de cuenta donde depositar las mensualidades. Oye, qué interesante. Pasa? Interesantísimo. Majo, Yo he levantado la mano primero. Yo levanté como colegio, yo levanté primero con mi mano. Porque tenemos más, doctor. Hay una regla básica que decir, oye, cuando yo celebro un acuerdo con una persona, tengo que conocer a mi contraparte. Básicamente, si yo voy a arrendar a una persona que por un inmueble que vale 2.000 soles, por ejemplo, mínimamente no le podría alquilar si es que su ingreso mensual es de 1.500. Claro. Entonces tengo que conocer a mi posible... si tiene ingresos que puedan... Claro, tengo que conocer. Es un estudio en realidad de la contraparte. De hecho, le digo que ahora hay, cuando ves anuncios de personas que alquilan, te ponen presentar documentos que demuestren que tienes la capacidad y solvencia económica para poder pagar la mensualidad. Ese te adelanto también. Sí. Doctor, pero usted nos habló de lo que debe decir el contrato, que esto es para futuro, para quienes realmente recién van a alquilar su departamento, pero para quienes ya lo tienen alquilado y no han cumplido con eso en el contrato, ¿qué pasa con ese inquilino que no contesta las llamadas, que no responde los mensajes, que tampoco responde a la puerta, al llamado a la puerta, que está como no ha habido, pero sí está dentro del departamento? ¿Qué puede hacer el dueño del departamento? En línea de principio, tiene que comunicar notarialmente el requerimiento de pago bajo apercibimiento de resolver. Significa, si no me pagas, te resuelvo el contrato. Y una vez que pase el tiempo y no me pagas, entonces yo puedo decirte, retírate de mi inmueble mediante un proceso judicial. Y por cláusula también eso, ¿verdad, doctor? También eso es recomendable colocar en una cláusula. Que si no se paga, se disuelve el contrato. Efectivamente. Nos encontramos con el doctor Juliano Quispe, que nos está dando todo lo... Tenemos Karina, la clase, Karina. tenemos ahora mismo el salón de la clase que quiere hacer un montón de preguntas, porque estamos tocando un tema muy importante, un tema que está a la orden del día, que seguramente usted le ha pasado, o conoce a alguien que le ha pasado. Tiene un departamento, tiene una propiedad, lo alquila, y ahora el inquilino deja de pagar y se convierte en un infierno porque no hay manera de sacarlo, porque no se han hecho las cosas bien, y el tema de la justicia, el tema de los procesos, como nos cuenta el doctor Quispe, puede demorar entre 4, 5 años. ¿Qué ocurre? Son 5 años en el que no vas a recibir una renta, en el que vas a tener que pagar todos los gastos del inmueble, y seguramente, como ya sabe que lo quiere echar, el día que se vaya, que es cuando quiera, te va a dejar tu inmueble destrozado, que es lo que suele ocurrir. Karina tiene una pregunta. Sí, yo añadiría la cláusula, siempre es recomendable el tema de la garantía, y que la garantía supere al mes, que sea 2 o 3 meses, ¿no? Porque en caso el inquilino sea moroso, por lo menos te cobras de la garantía. Eso también debería estar en el contrato. Y otro tema más, doctor, es cuando, por ejemplo, si es que yo tengo un inquilino del año 2020 y el contrato era por 1 año, ¿ese contrato es de renovación automática o el inquilino puede decir, no, tú estás en falta porque tú no tienes un contrato vigente conmigo? En línea de principio, para que exista esa renovación automática, tiene que haber una conducta de que el inquilino está pagando. Porque si no paga es que el contrato ya venció. Ya venció. Acabó. Y en cualquier momento yo puedo desalojarlo. Claro, pero si el inquilino paga y tú estás aceptando el pago, estás reconociendo seguir alquilando. Una renovación automática. Redes sociales abiertas de arriba, mi gente. Si tiene una consulta, una duda, si está en una situación problemática o un inquilino, escríbanos. No, ya tenemos una pregunta, por ejemplo, aquí que nos llega sobre el tema que están tocando. Dice, muchas personas que alquilan no lo hacen, perdón, Ivonne, porque sería un alquiler legal y tienen que hacerlo de manera notarial. Entonces, hay gente que no hace todo lo que usted dice porque esto implica un pago del impuesto a la renta. ¿Es verdad? Sí, efectivamente. Lo que ocurre es que cuando uno celebra un contrato, tiene la obligación de pagar el 5% del monto de la renta. ¿De acuerdo? Pero claro, uno hace un equilibrio, una ponderación. Yo como propietario, prefiero formalizar y luego de ser el caso de que un proceso para retirar al inquilino me demore 3 meses en la práctica, claro. O más bien prefiero evitar ese gasto y si es que el inquilino no quiere salir, demore 4 a más años. No tiene sentido. Es un tema de conveniencia que debe tomar... formalidad. Efectivamente. Doctor, hemos enumerado y hemos dejado claro los 4 puntos fundamentales que tiene que tener un contrato para evitar dolores de cabeza a futuro. Pero me gustaría ahora que nos dijera qué es lo que no tenemos que hacer. ¿Qué es lo que, por ejemplo, no debemos tener un acuerdo verbal? Todo debería ser por escrito.
por ejemplo, atención señora, si está pensando en alquilar su depa o su propiedad, ¿qué es lo que no hay que hacer? Primero, contratar a ciegas. ¿Qué significa eso? Contratar con la primera persona que dice quiero arrendar. Claro. No lo conozco. Primero tengo que revisar si, por ejemplo, tiene capacidad económica para pagar la renta. Segundo, no arrendar simplemente de manera verbal. Siempre, si no vamos a ir a notario, por lo menos hay que legalizar la firma para estar dentro del marco legal de un desalojo con allanamiento futuro. Eso es lo segundo. Además también, doctor, hay ahora la facilidad de, por ejemplo, ver si alguien que tú vas a contratar se encuentra, por ejemplo, en Infocor, ¿no? Efectivamente, incluso en registros hay un registro administrativo de moroso. Un historial no crediticio, ¿no? Entonces, simplemente eso significa revisar quién es la parte con la que voy a contratar. ¿Cómo accedemos a ese historial? Es acceso público. Es acceso público. ¿Cuál es la dirección? ¿Es a través de una página Infocor. web? Infocor. A través de Infocor. O Sí. sea, para contarle a la gente, ¿no? Porque la gente, o sea, ¿qué tan fácil? Porque lo otro es contratar a un agente inmobiliario para que te lo alquile, pero también es con el pago por lo menos de una mensualidad. Entonces, uno como propietario dice, me quiero ahorrar porque yo estoy en la necesidad de alquilar porque necesito un ingreso, no para estar pagando a otra persona. ¿A dónde ingreso yo? Es Infocor y pongo ahí Registro Nacional de Morosos. Efectivamente. Ajá. Y ahí y pongo el nombre y ya está. Y DNI, me imagino. Sí. ¿Qué pasa, doctor? Que hay casos también en los que uno alquila como vivienda y luego te das cuenta de que lo han convertido en un negocio, en una oficina. Esa es una pregunta muy interesante y es lo que Lo sé, ocurre doctor, gracias. frecuentemente. Gracias. Dale, Ivonne. Ivonne, estrella para Ivonne. Por favor, DJ, estrella para Ivonne. Ya. Eso es muy importante porque en el contrato se va a establecer para qué se estás alquilando. Si es para uso de casa y vivienda, habitación, o en todo caso para uso comercial. Si se incumple, digamos, uno alquila para vivienda, pero lo está usando de forma comercial, es una causal para resolver el contrato. Resuelves el contrato y el inquilino ya no tiene contrato y por tanto lo puede retirar, lo puede desalojar. Como ven, señora, al final lo más importante es que todo quede bien especificado en un contrato. Es la única manera de uno salvaguardar el inmueble. Fernando. Pregunta de Twitter, TVO, dice, ¿qué pasa cuando es una familia con niños o personas con discapacidad, querido decir, son los que alquilan? ¿Ellos tienen protección? Cuando una familia que tiene ahí, que vive con vulnerable, una discapacidad, son los inquilinos. Puede ser que en una situación precaria se declaren insolventes, sea más difícil, obviamente, desalojarlos, porque obviamente tienen una condición especial. Lo que pasa es que, en principio, el contrato no se celebra con los niños ni con personas de esa naturaleza, en línea de principio. Pero ocurre cuando, al momento de querer desalojar, el inquilino dice, tengo a mi lado a menores de edad, mi padre está postrado, mi madre vive y es una adulta mayor. Efectivamente. Recurre a estos argumentos. En línea de principio, lo que se va a un criterio de razonabilidad por parte del juzgado. Le da un plazo adicional para que pueda moverse. En caso contrario, si no hace eso, entonces se ocurre a la fuerza, digamos, pública. Se le tiene que retirar. Yo tengo una pregunta. Una persona hace un contrato, firma un contrato privado, termina su alquiler en un año, no se quiere ir, no quiere pagar, yo no te quiero renovar, pero no te quieres ir. Yo sé que esto puede demorar un tiempo. ¿Qué pasa si yo soy el propietario, tumbo la puerta, lo agarro de acá y lo tiro a la calle? En línea de principio, eso es un acto ilegal. Eso es lo que quería que Eso es lo que no se puede hacer. Atención, porque hay mucha gente que puede pensar eso, que puede decir, bueno, la casa es mía, se acabó el contrato, no te quieres ir, yo te chapo de un puñado y te saco las medidas esperadas. Eso quería preguntar. Pero ya lo pregunté yo, si pasa eso. Si pasa eso, si no paga, si ya terminó el contrato y esta persona sigue dentro de la casa, no se quiere mover, el dueño de repente se le ocurre cambiar la chapa de la llave. ¿Se puede o no se puede hacer eso? Porque su casa ya terminó el contrato. Pueden denunciar. Pero ojo, escuchen, señora, compañero, escuchen la respuesta, porque se van a caer patas arriba. A ver, ¿cuál es la respuesta, En doctor, principio, por favor? cambiar la chapa, cortarle la luz, bajar la presión de agua, son actos ilegales. Eso no puede realizar. Pero así el ya haya propietario. terminado el contrato con el inquilino. Así esté moroso, así sea pague, así moroso sea don y Ramón. siga ahí metido y el contrato ya terminó. Lo que pasa es que hay una regla básica en derecho. Nadie puede hacer justicia por sus propias manos. Por los clavos de Cristo. De hecho, hay casos, doctor, en los que, por ejemplo, un vecino, imagínense, hay el tema de la comunidad, ¿no? El recibo de la comunidad de los vecinos. Mantenimiento. Y hay un vecino que no paga un mes, que no paga otro, que no paga otro, que no paga otro, y lleva un año sin pagar el mantenimiento.
Y esa es una deuda que se acumula porque con eso se paga la luz general, el ascensor, una serie de servicios. Claro. Es correcto. Tú podías decir, bueno, pues como no paga el agua, le cortamos el agua. No se puede. No se puede. No se puede. A Ni veces no cortarle se el puede agua, ni ponerlo en la lista no de se morosos. puede. En la No lista se puede negra. porque es parte de servicio básico. Todo el mundo tiene derecho a esos servicios, ¿correcto? Déjame precisar. Vamos. Estamos en otro escenario, se llama básicamente la propiedad horizontal, donde por ejemplo uno es propietario del departamento 1701, pero ese señor no paga justamente el mantenimiento de todo el edificio. Ocurre que lo primero a nivel interno es que se le tiene que declarar, si es que no pagas 3 meses consecutivos, un inquilino inhábil, que no tiene derechos a ejercer voto y demás. Pero no se le puede restringir el acceso al ascensor. Escuchen, no se le puede bajar la presión de agua, no se le puede cortar la luz, porque eso es un acto ilegal. Y es más, nuestro Tribunal Constitucional, el máximo órgano de justicia en nuestro Perú, lo dijo que eso es un acto inconstitucional. Claro. Miren, No se le puede, pero La ley ampara el inquilino. La ley ampara el inquilino. Tenemos otra pregunta Sí, que vamos para a ver más ahora al mismo. inquilino. Estamos ahora mismo No con puede Juliano ser. Quispe, nuestro abogado, nuestro especialista en desalojos, en los problemas que tenemos cuando queremos alquilar. Viene hoy a darnos todos los tips para hacer las cosas bien. Muy bien. Karina, por favor, tenemos una pregunta. Claro que sí. Buen día. ¿Qué pasa si el dueño no declara a la SUNAT el alquiler de un departamento o un local? Es decir, puede haber un contrato, en efecto, firmado por notaría, pero yo no declaro ante SUNAT ni tampoco pago, No pago el impuesto. como propietario. Ay, ay, Esta ay. consulta la hace Femi Otárola. Bueno, en línea de principio, el inquilino tiene el derecho a exigir una copia justamente del pago de ese impuesto. Caso contrario, comunica a la SUNAT y entonces la SUNAT va a ejercer los mecanismos para perseguir al el dueño. inquilino que es moroso encima. O No, sea, sí, no, el claro. propietario. Estamos No. asumiendo que el inquilino no es moroso en este Pero caso. si quisiera, podría hacerlo. No, si primero tienes que pagar, ¿cómo le puedes Claro. exigir págame el impuesto a la renta si no te pagué la Claro. renta? No se podría. Solamente cuando el inquilino está al día puede exigir, te pagué todo el año, dame el impuesto, copia del pago del impuesto a la renta. Si no me das, yo iré y informaré a la SUNAT que tú me arriendas, pero no tributas. ¿De acuerdo? Y entonces la SUNAT será el ente encargado de ver cómo... Y ahí cobrar. vendrán las multas correspondientes por parte de la SUNAT que están así esperando para chapar. Tenemos... Tengo una interrogante, Juliano. ¿Qué pasa si pues, 2 adultos mayores son los propietarios de un inmueble, alquilan, ¿no?, su vivienda, su departamento, y uno de ellos muere? Uno de los dueños muere. El inquilino de pronto dice, dejo de pagar hasta que no se declare la sucesión intestada de herederos. ¿Puede ocurrir eso? Eso suele ocurrir. Lo que pasa es que quien está alquilando ese bien es la sociedad conyugal, que son propietarios del predio. Cuando fallece una de las personas, entonces sus derechos pasan a su esposo 50% y a sus hijos. Entonces, en línea de principio, se tiene que realizar ese trámite. Pero hay una opción. A ver. Cuando una persona es demandante en el desalojo, si es una sociedad conyugal, es suficiente que inicie uno de ellos. ¿De acuerdo? Entonces, la ley te permite, pese a que somos una sociedad conyugal conformada por 2, yo puedo iniciar porque soy miembro de esa sociedad conyugal. A pesar de que la otra parte esté fallecida. En resumen, esa es una cuestión que puede alegar, señalar el inquilino, sí. Sin embargo, tenemos mecanismos legales para decir, yo puedo, la ley me ampara. ¿De acuerdo? Tenemos más preguntas, aprovechando la presencia de Juliano Quispe con un tema, como comentamos, tan complejo como es el tema de los inquilinos, el desalojo, cuando se cumplen los contratos, si pagan, si no pagan, lo podemos sacar, no lo podemos sacar. Tenemos 2 preguntas. Vamos con esta primera y luego vamos con otra que no es de Twitter, pero me parece una pregunta muy interesante también. La primera dice así: ¿sería legal hacer firmar un anexo al contrato para que el inquilino sí permita de manera legal el cambio de chapa en caso de incumplimiento? Lo que pasa es que eso Sería cláusula. Efectivamente, eso sería trastocar tu derecho a fundamental. Privacidad. Exacto. No podrías colocar. Claro. No podrías colocar. Porque Es le más, estarías dando carta libre para hacer para todo lo que restringir quiera. tu derecho, un derecho fundamental, y eso es Doctor. inconstitucional. Según lo que he escuchado, al parecer la ley ampara más al inquilino que al propietario. da la Y eso impresión. da la impresión exacta y me sorprende. ¿De qué me amparo yo si soy dueña de un departamento? Si tengo bien hecho mi contrato, todas las cláusulas y el inquilino no cumple con nada. Lo que pasa es que si tienes bien hecho el contrato, no hay estos problemas. Efectivamente, si tenemos revisado esas cuatro cláusulas y adicionalmente nos acogemos a esa ley
de desalojo express o desalojo con intervención del notario. Entonces, este problema se puede solucionar en teoría en 15 días. En la práctica ocurre en 3 meses. Pero aún así hay que contactar a un notario, hay que hacer todo el trámite para el desalojo. En efecto, a mí también me da la impresión que la ley de por sí siempre va a beneficiar más al inquilino que al propietario, porque el inquilino no tiene que hacer ningún trámite para seguir quedándose en ese inmueble, pero el propietario sí tiene que hacer el trámite para desalojar a ese inquilino. Es una buena observación, Claro. porque justamente debido a esa situación, que antes el proceso demoraba 4 años y hay un procedimiento general, ahora el proceso dura 3 meses. Es el mecanismo que el ordenamiento jurídico, Claro, sí. digamos, trastoca. Papeleo, ingreso, lectura y demás. Al final 3 meses es un tiempo corto para lo que normalmente tiene un proceso acá. Una consultita rápida. Todo lo que estamos explicando funciona igual para la propiedad que sea de alquiler de uso habitación, digamos residencia, como para una propiedad de alquiler local, de comercial. Sí. Cuando estamos en el marco del desalojo con intervención notarial, sí. ¿De acuerdo? Sí, Muy bien, estamos ahora mismo arriba mi gente, el magazine favorito de las amas de casa, con el doctor Giuliano Quispe, con mi panel el día de hoy. Gracias por haber venido. Hablando de un tema, ahí está, hablando de un tema tan importante como es el tema del desalojo. Pero llegan preguntas. Esta pregunta tiene estrella y estrella, pero como la de Mario Bros, así de grande, ¿ah? Miren esta pregunta, doctor. Porque esta es una leyenda urbana que siempre hay con el tema de los arrendatarios, de los alquileres, del que te alquila, del que... ¿Quién debe de pagar los impuestos prediales y los arbitrios? ¿El inquilino o el dueño de la propiedad? Esa fuerte, ¿eh? No, sí, claro. Lo que pasa es, una cosa es quién debe pagar y otra cosa es quién puede pagar. Ya. Es una cosa distinta. Quien debe pagar es el propietario. Pero lo que ocurre en la práctica es que el inquilino también paga. ¿Y eso es posible? Sí. Lo que ocurre en la práctica es lo siguiente. Un inquilino de mala fe a veces alquila por un año. Ajá. Pero luego se queda mucho tiempo y sigue pagando esos conceptos municipales. Ajá. ¿Con qué finalidad? De quererse apropiar la casa. Porque va a decir, luego que terminó mi contrato de un año, yo vine poseyendo el inmueble 5 o 10 años. Y mire, he poseído como fuera propietario, pagué el impuesto, pagué lo otro, pagué la luz. Soy propietario. Eso se dan cuenta. Por eso, si uno es una persona diligente, ¿quién debería pagar? El propietario y no así. Sí, pues, es algo que yo siempre pensé, que por ejemplo el tema del arbitrio, que es un pago que se hace efectivamente. Por el uso de la comunidad. Efectivamente, debería de ir por cuenta del propietario del inmueble, pero en muchísimos casos es un pago que se le exige al inquilino. Tenemos preguntas. Hay que adicionar en el pago de mensual, ¿no? Se estila que el impuesto predial lo pague el propietario y que el impuesto de arbitrios lo pague el inquilino porque está haciendo uso de esa comunidad, del serenazgo, del recojo de basura, del ornato. Así es como generalmente se estilan los contratos. Se divide, ¿no? Sí, se divide. ¿Qué Muy pasa, bien. ¿qué Fernando, pasa por favor. cuando el inquilino ha realizado refacciones al interior? Ha cambiado, y sin que el propietario ese lo sepa, ¿no? Ha cambiado el diseño de la casa, ha construido algo, y luego cuando lo quieren desalojar dice, tienes que pagarme porque yo te arreglé la tubería, tienes que devolverme tanto porque yo remodelé tal cosa. Y eso hay que poner en el contrato también cláusulas que nos resguarden, que nos protejan. Buena pregunta, porque ese es un caso de hace muchos años que ocurrió. ¿Usted cree que lo de Fernando es una buena pregunta? Por favor. Por favor, Siguiente. DJ, Siempre estrella tiene para buenas Fernando Díaz, por favor. preguntas, Fernando. Ahí está tu estrella. Muy Ok. bien. Lo que ocurre, para empezar, para hacer cambios internos en el inmueble, tiene que haber autorización del propietario, salvo que se trate de temas algo muy necesario. Por ejemplo, se está cayendo, no sé, la ventana en el techo. Cuando existe riesgo de poder afectar algunos otros derechos, es necesario que el inquilino, incluso sin consultar al propietario, puede realizar. Y en su momento puede decir, yo gasté en cambiar tal cosa, págame, ¿no es cierto? Claro. Pero digamos, si por ahí, no, creo que acá es mejor tener una ventana porque me cae mejor el sol. Eso no es un cambio No es una necesario. rectificación de la En propiedad. ese escenario, el propietario le exige, vuelve al estado anterior tal cual te entregué. Claro, porque en el contrato además debes de poner que a la devolución del inmueble tiene que estar en las mismas condiciones que te entregaron. De la misma manera que si hay, por Pintadito ejemplo, y todo. algunos muebles... Destrozos. no, sí, que si, por todo. ejemplo, hay gente que alquila la propiedad ya amueblada, medio amueblada. Tienes que hacer un inventario de todos los muebles, hasta con fotografías del estado en el que están, para que te lo vuelvan. Ojo, después de 1 año, 2 años, si te han dejado un sofá, hay un deterioro normal por el tiempo. Pero todas esas cosas tienen que quedar bien documentadas. Antes de Karina tiene una pregunta, pero antes de la pregunta de mi panel,
Vamos a leer una pregunta de Twitter que tenemos preparada. María Julia, por favor, si eres tan amable de ayudarme a leer la pregunta, te lo agradecería. Vamos ahí, por favor. Con todo gusto, mi Santi. Señor con todo director, gusto. ahí está, por favor. Dice María Isabel Julia, Jaime Miranda, gracias por escribirnos. Buenos días, una consulta, por favor. Si tengo un contrato firmado notarialmente con allanamiento futuro, ¿este mismo contrato puedo convertirlo en desalojo express o lo tendría que haber hecho al inicio del contrato? Esa pregunta es buena. Sí, claro. Estrellita para Isabel. Por favor, DJ, por favor. estrellita para Isabel Jaime, por favor. Esa va para ti. Ya, vamos. Lo que tengo que hacer, sí puedo adecuar, pero para adecuar tengo que reunir las formalidades nuevamente ante el notario y además tengo que señalar qué cosa, la cuenta bancaria, y tiene que ser por escritura pública, ¿no es cierto? Puede ocurrir que empecé con un desalojo de allanamiento futuro, ¿no es cierto? Pero luego en el devenir, digo, creo que esta segunda ley me es más favorable. Entonces puedo adecuarme, pero para adecuarme tengo que cumplir con las formalidades indicadas. Perfecto. Doctor Quispe, muchísimas gracias por habernos acompañado. Creo que un aplauso para el doctor, para Juliano, porque nos acaba de dar una masterclass genial, además. Gracias, con peritas, como espectacular. Bienvenido arriba, mi gente. Espero tenerlo mucho más por acá. Sí, porque la verdad que nos ha aclarado muchísimas cosas. Así que nada, señora, gracias al doctor Quispe, le ha quedado claro cómo tiene que hacer para neutralizar a su inquilino moroso. Si necesita asesoramiento para sacarlo, póngase en contacto con el doctor Quispe. Y si quiere hacer las cosas bien y que no le pase este problema como este señor, también póngase de acuerdo con Juliano Quispe, asociado senior en Derecho Civil de DS Casa Hierro. Juliano, muchísimas gracias. Bienvenido a tu casa. Te quedas acá con nosotros.